Hola. Siguiendo con lo que son algunas aplicaciones del convertidor analógico digital del ADC con microcontrolador, una de ellas es el funcionamiento general de los servomotores. Un servomotor es un motor de corriente continua convencional al cual tiene un tren de engranajes, y en ese tren de engranajes, en el último tren de engranajes, justo en el eje donde se va a transmitir la potencia mecánica, justo aquí tiene acoplado lo que es un resistor, un potenciómetro, un resistor variable, con la finalidad de poder sensar lo que es el ángulo de rotación y el sentido de la rotación. Es decir, por así decirlo, si alimentamos ese potenciómetro con una fuente de 5 volts, entonces 5 volts vendría a ser el grado máximo, 0 volts el grado mínimo, de tal manera que, por ejemplo, esos 5 volts pueden representar 90 grados positivos, como lo vamos a ver en el caso del ejemplo, y 0 volts nos va a representar 90 grados negativos. De tal manera que este servo que nosotros vamos a ver, pues va a poderse desplazar desde menos 90 hasta 90. Es decir, podría girar 180 grados en un sentido o en otro, 90 grados hacia un lado, 90 grados hacia el otro. Y eso es lo que constituye lo que es un servomotor. Nosotros entonces, bueno, lo que yo les solicité fue que ustedes hicieran esto que está aquí, que ya lo llevaran acoplado, porque nosotros pues vamos a utilizar lo que es el PIC para desarrollar la tarjeta de control. ¿Cómo lo pretendemos armar? Lo pretendemos armar de la siguiente manera. Como siempre, ponemos un potenciómetro para establecer nuestro set point. En este caso va a ser nuestro ángulo al que queremos que el servomotor se dirija. Para poder manejar el motor, pues vamos a utilizar un puente H, un L298, ya lo hemos utilizado con anterioridad en los motores a pasos. Esto nos permite alimentar el motor en un sentido o en otro, ¿de acuerdo? Y una LCD, pues para poder observar el ángulo en el actual y el set point, ¿no? Para ver que coincidan. Vamos a tener dos pines de salida. Esos pines de salida pues nos va a hacer girar el motor en sentido horario y en sentido antihorario, por así decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces vamos a ver el ejemplo. Aquí estamos justo a la mitad, en este potenciómetro es 2.5 volts, entonces observen que el set point está en 0 grados y mi ángulo actual pues está en 0 grados. Si nosotros nos vamos y nos tratamos de desplazar en un ángulo positivo y llevarlo, por ejemplo, a 43 grados, observen que el potenciómetro, que el motor empieza a girar, en este caso en el que nosotros asumimos como sentido positivo, y lo lleva a un valor muy aproximado a los 43 grados que le dijimos. Si nosotros movemos otra vez el potenciómetro y lo llevamos, digamos, a un ángulo negativo, por así decirlo, curiosamente quedó menos 43, entonces el motor empieza a girar hacia en el otro sentido, hasta llegar a un valor cercano a los menos 43 grados. ¿Qué tan cercano es ese valor? Nosotros lo podemos hacer tanto como nos lo permita nuestra propia construcción físicamente de nuestros elementos. ¿Estamos? Entonces ese es más o menos lo que es el funcionamiento general. Ahora, este motor lo vamos a encontrar aquí en PIC Devices. Ponemos ahí motor, y nos vamos a enfocar en el que dice motor servo. Este motor servo tiene las dos terminales extremos de alimentación del motor, y estas tres terminales no es otra cosa más que el potenciómetro, al cual lo vamos a alimentar en los extremos a voltaje, y el del medio es el que vamos a tomar la lectura, tal como ocurre aquí. ¿Perdón?
algunos parámetros que vamos a modificar o que se deben de modificar para la simulación. Pues en este caso dice que los RPM del motor máximo son de 60 RPM, es decir, de baja velocidad. Ángulo mínimo de menos 90, ángulo máximo de 90, tal como lo habíamos dicho en un inicio. La carga la dejamos al 50%, la inercia también la dejamos relativamente alta, y pues la inductancia esa no la vamos a mover. ¿De acuerdo? Esos son los parámetros de lo que es el motor. Ahora, ¿cómo lo realizamos o cómo lo llevamos a cabo? ¿Cómo lo programamos? Bueno, pues vamos viendo el código. Después de hacer un nuevo proyecto y nombrarlo de esta forma, ADC Angular Pod, para nuestro caso es el programa ejemplo 8, es muy similar a los anteriores, es muy similar al LM35, al LDR, donde se configura una LCD para poder mostrar la información, se configura el ADC para poder leer el setpoint y leer el potenciómetro que nos va a indicar los grados a los que se encuentra el eje del motor. Y vamos a definir dos pines que van a ser para utilizarlos como salida para pues, establecer ambos sentidos. Toda la configuración de la LCD y del ADC. Y nuestra función de mapeo, utilizamos bastante. Otra vez una variable entera para leer lo que es el ADC. Y tres variables flotantes, en este caso para medir el ángulo en el cual se encuentra el set point, el valor al que queremos que se dirija. Y en este caso pues necesitamos calcular un elemento de error, ¿no? Para saber hacia dónde se debe dirigir y cuándo se debe detener. Inicializamos nuestro ADC, inicializamos el LCD y mandamos estos dos mensajes para que aparezcan en pantalla, y después solamente nos dirigimos hacia un punto particular justo después de ellos para escribir los valores que correspondan del set point y del ángulo actual. Leemos a través del canal 2 el ADC y mapeamos para obtener el ángulo actual, que es donde tenemos nuestro potenciómetro en el eje del motor. Posteriormente leemos el canal 3 y lo mapeamos para el set point, que es donde tenemos nuestro potenciómetro de set point. Inmediatamente después lo que hacemos es calcular el error. ¿Cuál es mi error? La referencia, en este caso mi set point, menos el ángulo actual. ¿Ya? La idea es que ese error sea 0 o lo más cercano a 0. A veces cuando tratamos de hacer que sea completamente 0, pues nos metemos en un enrollo, nos metemos en un problema y empiezan a generarse algunas vibraciones. Entonces es mejor pues no tener, no querer ser demasiado ambiciosos en ese sentido y establecer pues un límite, un parámetro. En este caso, siempre y cuando el error esté, en este caso si ustedes se fijan es el valor absoluto. El valor absoluto del error sea menor a 1.25, es decir, no importa si está desviado hacia arriba o hacia abajo, si le falta o le sobra, pero es apenas 1.25 grados, nosotros lo aceptamos, ¿ah? Lo vamos a tomar como un valor aceptable. En ese momento, si el error se encuentra justo ahí, si fuese 0, pues imagínense mejor. Entonces, si el error se encuentra por debajo de 1.5 grados, mandamos frenar al motor. Es decir, que ahí se mantenga, que ahí se sostenga. En caso contrario, quiere decir que el error está por encima de esos valores, el valor absoluto del error por encima de esos valores. Entonces vemos y verificamos, decimos si el error es negativo, pues muévete en sentido negativo. Si el error es positivo, muévete en sentido positivo. ¿De acuerdo? Y luego lo que hacemos es imprimir los valores tanto del set point como el del ángulo. Recuerden que esto que está aquí lo vimos en el video anterior del LM35, donde al menos en mi caso, mi LCD no puede imprimir de manera directa si le pongo ángulo, el símbolo de grados, y lo que hago es enviarle como caracteres el símbolo de grados en forma hexadecimal. Hacemos un pequeño delay, un pequeño retraso, que no es absolutamente necesario porque ya el propio LCD tiene ya un retraso, ¿de acuerdo? Pero simplemente para que se vea más bonito, ¿verdad? Y eso es todo el código. Eso es lo que hace o lo que pretendemos observar
físicamente, o eso es lo que yo quiero observar físicamente. Bien.